Nuestra misión es la misma que ha sido desde el inicio de la legislatura, que es trabajar por garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y seguir asegurando que nuestra sanidad siga siendo pública, gratuita y universal. Ese ha sido el objetivo del Gobierno y del Ministerio de Sanidad desde que comenzó la legislatura, y el grupo parlamentario evidentemente apoya ese objetivo principal que creo que es el más importante. Como sabéis, se realizaron una serie de reformas contenidas principalmente en el Real Decreto 16/2012, pero además también de medidas de eficiencia y de ahorro del gasto. Y bueno, pues ahora quedan por desarrollar determinadas medidas, como pueden ser el desarrollo de los pactos firmados con los profesionales, con el foro de la profesión médica, con la enfermería, con farmacia y con la industria farmacéutica. Como digo, bueno, pues también ir haciendo frente a los nuevos retos que van surgiendo, como es, bueno, pues de la incorporación de nuevos medicamentos al sistema. Y como digo, sobre todo, bueno, pues incidir en todas esas medidas que hagan que nuestra asistencia sanitaria sea cada vez, pues eso, de mayor calidad, y sobre todo garantizar, que no es fácil, que no ha sido fácil en la situación que nos encontramos, pues que esa sostenibilidad del sistema. Nuestra voluntad ha sido desde el principio esa, es decir, la anterior ministra de Sanidad desde el primer momento ofreció un pacto por la sanidad, que, como tú bien has dicho, fue suscrito por el propio, además, presidente del Gobierno, con lo que este Gobierno quiso darle la importancia que para nosotros tiene la sanidad, que es una cuestión que creemos que debe ser una cuestión de Estado, más allá de intereses partidarios o de intereses políticos, y esa misma voluntad de diálogo se ofreció aquí, en el seno de la subcomisión que se aprobó y que se estuvo trabajando, y en la que se adoptaron una serie de medidas, bueno, con el objetivo de mejorar bueno, pues nuestro sistema sanitario y ver las reformas que hay que hacer precisamente para garantizar su sostenibilidad. En ese pacto, en esa subcomisión, no quisieron participar ni Partido Socialista ni Izquierda Unida. Y bueno, nosotros, el nuevo ministro de Sanidad, en su primera comparecencia y desde el primer momento, ha ofrecido diálogo a todos los grupos políticos y ha ofrecido esa voluntad de consenso. Y nosotros, como Grupo Popular, vamos a seguir en esa línea de intentar dialogar, intentar llegar a acuerdos con los grupos políticos, porque, insisto, para nosotros la sanidad es una cuestión de Estado que debe estar por encima de intereses políticos. La aprobación del Real Decreto 16/2012 lo que supuso es una reforma necesaria dentro de todas las reformas estructurales que este Gobierno ha tenido que hacer. Si partimos de la base de la situación de quiebra en que nos encontramos España, a veces el tiempo pasa muy rápido y se nos olvida de dónde partimos. Tenemos que tener en cuenta que hace 3 años España estaba al borde prácticamente del rescate, los ingresos públicos habían caído estrepitosamente, el desempleo crecía a un ritmo bueno, pues que el anterior Gobierno fue capaz de controlar, y entre esa situación la deuda que tenía en materia sanitaria era de 16.000 millones de euros. El único objetivo del Real Decreto 16/2012 era precisamente garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y asegurar que nuestra sanidad siguiera siendo pública, universal y gratuita. Y ese espíritu y ese objetivo sigue vigente. Por lo tanto, nosotros creemos que la reforma que se hizo era una reforma necesaria, y en esa subcomisión lo que se trataba era, bueno, pues de que todos los grupos políticos pusieran sobre la mesa cuáles son sus medidas, cuáles son sus iniciativas, cuáles eran sus propuestas, e intentar consensuarlas entre todos los grupos políticos. Por lo tanto, ese ultimátum, podemos decir, que dieron los grupos que se levantaron de la mesa, bueno, pues hacía imposible el diálogo. Pero insisto, yo, más que hablar de ese pasado, quiero hablar de futuro, y desde luego desde el Grupo Popular seguimos ofreciéndole diálogo a todos los grupos de la Cámara precisamente para mejorar, por lo que creo que es objetivo de todos, tener la mejor sanidad que podamos, partiendo de la base de que tenemos un sistema sanitario que es el mejor
o uno de los mejores del mundo, y que nuestra obligación es garantizarlo para que eso siga siendo así. Corresponde al Ministerio y, bueno, efectivamente es un compromiso del Ministro, y aunque no se ha dicho una fecha, estoy segura que se hablará con las comunidades autónomas y se llegará a esa decisión, pero corresponde al Ministerio decidir cuándo, ¿no? Tener en cuenta que estamos en el último año de legislatura, con lo cual será en este año seguramente, ¿no? Yo creo que el papel fundamental y el papel prioritario, una vez que se procedió a culminar el proceso de transferencias de la sanidad a las comunidades autónomas, el papel del Ministerio es ese papel de coordinador, de cohesionador de las políticas sanitarias, y para conseguir, bueno, pues que haya esa equidad y esa solidaridad y esa igualdad de oportunidades para todos los españoles. Y yo creo que ese papel coordinador se establece con ese diálogo permanente que se tiene con las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y que, bueno, pues que está en esta legislatura está funcionando bastante bien. Son pues ya muy importantes los acuerdos que se ha llegado por unanimidad del Ministerio y de todas las comunidades autónomas. Y igualmente en materia de salud pública, es decir, tenemos bueno, pues el último caso, que quizás ha sido el más importante, ¿no?, como ha sido la crisis del ébola, donde, bueno, pues se ha trabajado de manera perfectamente coordinada, y donde, bueno, pues el Ministerio ha ejercido las labores que le correspondían, y las comunidades autónomas también. Nosotros lo que sí queremos es garantizar la universalidad de nuestro sistema de salud, y eso es lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular, es decir, la reforma que se hizo con el Real Decreto 16/2012, lejos de cortar o recortar la universalidad, como dicen algunos partidos políticos, lo que ha hecho es ampliarla. De hecho, hoy, a pesar de que somos 1 millón menos de españoles, hay más de 750.000 tarjetas sanitarias que hace 3 años. ¿Por qué? Porque además se ha extendido esa universalidad de nuestro sistema sanitario a colectivos que antes no lo tenían hasta el año 2012, como eran los parados de larga duración, que una vez que perdían la prestación o el subsidio, perdían el derecho a la asistencia sanitaria, y como eran, por ejemplo, pues determinadas profesiones liberales que estaban acogidos a mutua y que carecían de esa asistencia sanitaria. Y además nosotros, y la Comisión Europea lo ha dicho hace poco en la evaluación que hace periódicamente de los sistemas sanitarios de los países, somos el país que más atención da a los inmigrantes, más atención sanitaria da a los inmigrantes, porque nosotros, como bien sabéis, con la reforma que hizo el Partido Popular, es decir, la asistencia sanitaria de urgencia está garantizada a todas las personas, estén en la situación que estén en nuestro país. Están garantizadas toda la asistencia a los menores de edad, igual en las mismas condiciones que a los españoles, y a las mujeres en el parto, o sea, en el embarazo y en la asistencia al parto y posparto, y están incluidos de todos los programas de salud pública, también los inmigrantes, independientemente de la situación. Es decir, el Partido Popular, bueno, pues tiene esa vinculación de universalidad, pero lo que había que hacer era evitar el fraude que se estaba produciendo con ese turismo sanitario, que nos había costado 1.000 millones de euros, y que, bueno, pues que el Partido Socialista no le puso remedio. Desconozco el contenido exacto, es decir, simplemente es el titular, habrá que leer. Como digo, si es simplemente así, es decir, nuestra propuesta es más extensa, porque nosotros hemos extendido también esa atención sanitaria, como te digo, a inmigrantes, aunque no estén en situación regular en España, en urgencia, toda para los menores de 18 años, todos incluidos en los programas de salud pública, y la atención al parto y al posparto. Por lo tanto, la nuestra sería más extensa. Pero desconozco la letra pequeña de la propuesta, ¿no? Nosotros, evidentemente, como partido, lo que pretendemos es obtener la máxima confianza de los españoles, porque además creemos que lo que este país necesita en estos momentos es estabilidad política. Es decir, en una situación en la que hemos pasado unos años muy difíciles, hubiera sido prácticamente imposible retomar la senda del crecimiento y la recuperación si este país no hubiera tenido la estabilidad política, y esa estabilidad política pues se la ha dado, bueno, pues el Partido Popular que ha apoyado al Gobierno. Nosotros, como digo, nuestra vocación es de conseguir esa amplia mayoría de apoyo de los ciudadanos.
y en un momento determinado nosotros, igual que con mayoría absoluta, hemos ofrecido diálogo a los sectores, a los partidos para poder llegar a acuerdos, pues lo haremos en las condiciones, bueno, pues cuando podamos llegar a acuerdos con los partidos que tengan representación en las cámaras, ¿no? Bueno, pues en las medidas de Podemos en particular, leía el otro día que proponían una sanidad pública, gratuita y universal, lo cual me dio que pensar, por un lado, primero, que desconocen la situación de nuestro país, desconocen el país en el que vivimos, porque afortunadamente todos los españoles sabemos que nuestra sanidad es pública y gratuita, aquí no hay que pagar por ir al médico, hablando sencillamente. Y sobre todo me sorprendió porque, bueno, como todos sabemos, nuestro sistema sanitario se financia vía impuestos, es decir, lo pagamos con los impuestos de todos los españoles, no se financia por cuotas de seguridad social, sino vía impuestos. Por lo tanto, los líderes de Podemos lo primero que tienen que hacer es pagar todos los impuestos que les corresponden, porque si no se pagan los impuestos, ni sanidad, ni educación pública, y por lo tanto, eso es lo primero que yo diría sobre las propuestas de Podemos. En cuanto al tema de las patentes, nosotros no vivimos en unos estados totalitarios donde no se respetan los derechos y por lo tanto esto es un estado de derecho en el que nosotros tenemos que cumplir la ley. Y bueno, pues como conocen, la autorización para comercializar un medicamento se otorga por la Agencia Europea del Medicamento y después la aprueba el Consejo de Europa, y nosotros como país que pertenecemos a la Unión Europea y sobre todo como gobierno y partido que respetamos las leyes, pues tenemos que cumplir esa normativa. Este gobierno, más concreto lo que está haciendo, y creo que lo está demostrando, es adoptar todas las medidas que bueno, pues, están siendo oportunas y están siendo necesarias para incorporar todos estos medicamentos innovadores a nuestro sistema. Os recuerdo que en los últimos 3 años del Gobierno del Partido Popular se han incorporado 91 medicamentos innovadores a nuestro sistema sanitario, pero haciéndolo respetando la ley, porque nosotros no vivimos en un país bananero, sino vivimos en un país que las leyes hay que respetarlas. Lo que pone, insisto, en peligro la solvencia y la financiación del sistema sanitario es no pagar los impuestos e intentar hacer triquiñuela para pagar menos impuestos. Eso es lo primero, porque como digo, nuestra sanidad, nuestra educación, nuestras políticas sociales se financian vía impuestos y por lo tanto eso es lo primero que hay que exigir. Y en segundo lugar, bueno, pues si las políticas sanitarias de Podemos, como digo, pues, hablan de hacer una sanidad pública y gratuita, bueno, pues es que afortunadamente, como digo, afortunadamente en nuestro país la sanidad es pública y gratuita. Y como volviendo un poco al tema de la expropiación de patentes, como me comentaba antes, si España finalmente, el gobierno que esté en ese momento decide expropiar patentes, ¿el Partido Popular considera eso que convierte al país en un país bananero, como me comentaba? Bueno, la expresión a lo mejor es un poco... No, lo que me refiero es que nosotros somos un país que tenemos que respetar la legalidad vigente. Es decir, un gobierno no puede exigirle a sus ciudadanos que cumplan las leyes si no es el primero que las cumpla. Nosotros estamos dentro de, bueno, pues de la Unión Europea, como digo, esas industrias obtienen esas patentes dentro de un sistema de autorización que le da la Unión Europea y que nosotros luego, bueno, pues se traslada aquí a la Agencia Española de Medicamentos y nosotros debemos cumplir las leyes. Independientemente de que se abran otros debates sobre si ese sistema de patentes debe durar más, debe durar menos, y todo el debate que hay abierto, bueno, pues con el sistema de compras, con la industria farmacéutica. Pero insisto, nosotros debemos respetar las leyes, evidentemente. Nosotros, bueno, no nos hemos puesto todavía a preparar el programa electoral para las elecciones generales, ¿no? Pero lo que está claro que todos en el Partido Popular lo que tenemos claro es que nosotros defendemos nuestro sistema sanitario público, universal y gratuito y que queremos llevar a cabo todas las medidas para que eso siga siendo así y que no se vuelva a poner en peligro, bueno, pues la sostenibilidad del sistema, que nosotros creemos que con una deuda de 16.000 millones de euros,
con bueno, pues la cantidad de deuda con los proveedores sanitarios. Les recuerdo que con los programas de pago a proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica que aprobó el Ministerio de Hacienda para las comunidades autónomas, se han destinado 52.000 millones de euros a facturas del sector de la sanidad. Es decir, nuestro objetivo principal es ese. Las medidas concretas, bueno, pues las medidas concretas se han ido desarrollando estos 3 años y ahora, además, bueno, afortunadamente las reformas, no solo esta reforma del sistema sanitario, todas las reformas que el Gobierno de España ha puesto en marcha, pues para recuperar nuestra economía, en primer lugar para evitar ese rescate que era prácticamente inminente por la situación, como digo, de quiebra que estaba el país. Bueno, pues ahora es el momento de devolverle el esfuerzo a los españoles. Medidas como la reforma fiscal, porque nosotros entendemos las políticas sociales, dentro de las que está incluida sanidad, no solo como las medidas concretas sanitarias, pues, de farmacia, de gestión clínica, de profesionales, sino en un conjunto global de medidas. Y por lo tanto, por ejemplo, la política de la reforma fiscal, que tanto va a beneficiar, ya está beneficiando a las familias españolas, pues también es una política social. Es decir, nuestro programa electoral, tanto en locales, autonómicas o nacionales, ponen el foco en las personas y por lo tanto todas nuestras medidas van encaminadas pues, a políticas que hagan que las familias españolas vivan mejor, que las personas en España vivan mejor y que recuperemos sobre todo la senda del empleo y con ella la de la recuperación económica que ya hemos iniciado, pero que evidentemente hay que consolidar y que no podemos poner en peligro con proyectos que no sabemos muy bien a dónde nos quieren llevar. El Ministerio de Sanidad desde el primer momento se ha mostrado comprometido y con abordar este asunto de los medicamentos innovadores que iban apareciendo, porque nosotros y el Ministerio siempre lo ha visto como una buena noticia, como una oportunidad, no como un problema. Evidentemente, toda esta aparición de medicamentos innovadores para la hepatitis C o para otras enfermedades suponen un nuevo reto al sistema, pero nosotros estamos convencidos que nuestro sistema sanitario tiene capacidad para hacer frente a esos nuevos retos. Y lo que hay que hacer es que, ante nuevos retos, nuevas maneras de trabajar. Reto no significa ni imposibilidad ni veto. Lo que hay que saber es superarlos. Y el Ministerio, como digo, desde el primer momento, en consenso con las comunidades autónomas, elaboró la guía estratégica y los posicionamientos terapéuticos para abordar la enfermedad y comenzó a trabajar para poder financiar, para poder incluir en nuestro sistema público esos medicamentos que iban apareciendo. Les recuerdo que España es uno de los 4 países que tienen incorporados, de la Unión Europea, que tienen incorporados todos los medicamentos, es decir, los españoles disfrutamos de esos medicamentos que todavía muchos cientos de miles de europeos no tienen, porque como digo, somos de los pocos países de la Unión Europea que los han incorporado todos. Evidentemente, cuando la evolución han ido apareciendo rápidamente, van a aparecer nuevos medicamentos, no son estos los últimos, afortunadamente, insisto, afortunadamente, y por lo tanto lo que consideró el Ministerio, que ya lo más importante era elaborar ese plan estratégico que lo hicieran expertos, que lo hicieran bajo criterios únicamente científicos y clínicos, con objeto precisamente de conseguir esa equidad en el acceso a los medicamentos. Que cualquier español, viva donde viva, en cualquier ciudad o pueblo de España, sepa que a él se le va a administrar el medicamento con los mismos criterios científicos y clínicos que en otro lugar de España y que no van a primar ni criterios economicistas ni criterios políticos de determinados responsables políticos de turno. Y por lo tanto, ese borrador ya está avanzado. Ahora se le ha dado traslado a comunidades autónomas, lo verán sociedades científicas y asociaciones de pacientes y próximamente se pondrá en marcha. El ministro ha dicho que en las próximas semanas, es decir, el primer borrador que han hecho los expertos ya está, y bueno, pero ahora lo tienen que ver las comunidades autónomas, lo tienen que ver las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes y bueno, pues perfilarlo. Pero el ministro ha dicho que en las próximas semanas estará. Pero insisto, mientras
mientras ese plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C más amplio se está haciendo, los pacientes no estaban desatendidos porque existía una guía estratégica y un índice de posicionamiento terapéutico. Y tanto es así que, según los datos que ha facilitado el ministro, es decir, ya hay más de 4.500 afectados que han recibido el tratamiento. Insisto, el compromiso del Gobierno es claro en este tema, en el de garantizar que todos los pacientes a los que un médico le prescriba con los criterios científicos y clínicos su tratamiento, lo recibirá. En primer lugar, nosotros habrá que conocer con ese registro de pacientes que se está elaborando dentro de este plan el número de personas afectadas y qué genotipo tiene cada persona, es decir, en qué estadio de la enfermedad están, porque se están barajando cifras que no son exactas o que se desconocen. Es decir, hay que tener en cuenta que esta es una enfermedad que puede dar la cara, podemos decir, puede aparecer a lo largo de 10, 20, 30 años. A lo mejor hay personas que están afectadas y no lo saben, que esa es otra de las ramas también en la que el plan estratégico va a trabajar, es decir, la detección precoz y la prevención para la aparición de esta enfermedad, pero esa detección precoz, porque ahora, como digo, puede que hay personas que pueden estar infectadas y no lo saben y a lo mejor no lo van a desarrollar hasta dentro de 30 años. Por lo tanto, en función del genotipo que tenga cada persona, habrá que aplicarle un tratamiento o habrá que aplicarle otro, y hasta que eso no se sepa, bueno, pues no sabemos de qué cantidades estamos hablando. En segundo lugar, la financiación, como digo, corresponde a las comunidades autónomas. El Ministerio lo que le corresponde es la negociación del precio y la incorporación del precio, del medicamento al sistema, pero la financiación es de las comunidades autónomas. Y la prioridad sanitaria o de lo que quiere dedicar a sanidad es de cada comunidad autónoma. Es decir, hay comunidades autónomas que pueden decidir dedicar más parte de su presupuesto a sanidad y menos a otra cosa, o al revés. Todas las comunidades autónomas se han comprometido a facilitar y hacer ese compromiso que tiene el Ministerio de que todas las personas que necesiten ese tratamiento y se les prescriba, lo reciban. Y nosotros decimos que hay capacidad para abordarlo. Y además, el Ministerio está utilizando otros sistemas, otros modos de negociación para conseguir abaratar el precio de esos medicamentos, compra centralizada, riesgo compartido, en fin, techo de gasto. Nosotros entendemos que poner una partida concreta es darle arma a la industria farmacéutica de saber de lo que dispone y por lo tanto dificulta esa negociación. O sea, el Ministerio de Sanidad confía en la fortaleza del sistema para hacer frente a estos medicamentos y nosotros creemos que es así. Y como digo, una de las medidas, por ejemplo, uno de los efectos, positivos que ha tenido precisamente el Real Decreto 16/2012 ha sido el de conseguir un importante ahorro en el gasto farmacéutico. Desde que se puso en marcha esta reforma, es decir, hoy ha habido un ahorro de más de 4.300 millones de euros respecto del año 2011. Dinero que se puede estar destinando precisamente a la incorporación de todos estos medicamentos innovadores, que, como digo, en estos 3 años este Gobierno ha incorporado 91, no solo estos 4 últimos que han salido de la hepatitis C, 91 medicamentos innovadores. Y eso se ha podido hacer precisamente por esas medidas, como os decía al principio, de eficiencia y de eficacia que ha puesto en marcha el Gobierno y que muchas de las cuales estaban contempladas en el Real Decreto 16/2012.